si me, no sé, en una revista independiente me pide un cuento, si tengo tiempo lo escribo. Si hay online me piden un cuento también, si tengo lo escribo especialmente. Entonces algunos cuentos de mi último libro de cuentos que salió un anagrama que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Uno salió en una revista que es bastante conocida, se llama Orsay. Otro salió en una antología de cuentos de terror, no sé, es muy así. Pero lo que me empiezo a dar cuenta es eso. Y el anterior que está ahí es de Laguna, se llama Los peligros de fumar en la cama. Yo tengo títulos largos. Sí, no sé, qué sé yo. Cada cual. Bueno, lo que me pasa es que me doy cuenta que tengo épocas de escritura. Por más que sea el momento de gestarlo no sea en función de un libro, y a lo mejor todo está muy disperso, ¿no? Los cuentos, lo que sí noto es que todos los cuentos que escribo en un determinado periodo de tiempo tienen un aire de familia, el que sea. Protagonistas mujeres, un ambiente muy opresivo, niños malditos, terror, bastante política, mucha política argentina, bueno, depende. En estos últimos libros puntualmente eso, Los peligros de fumar en la cama, un poco más de terror que el otro y así. Y me doy cuenta que a pesar de que no sean en función de un libro, sí son en función de un momento como escritora. O sea, todos los cuentos tienden hacia algo similar. Y después, cuando tengo que escribir un libro, los cuentos que no tienen ese área de familia los descarto. Primero es una idea, y después es una historia, y después tiene personajes, y después tiene final, y después es todo el cuento escrito en la cabeza, hasta que llega a escribirlo. Entonces tiene que ser rápido un poco porque tomo pocas notas, pero no mucho. Tiendo mucho más a tener como este tipo de tumor cerebral y sale. Entonces si no lo saco rápidamente es un problema. Pero también lo que ocurre es que ¿cómo decirte? El cuento es lo que decían ellos, también puede ser larguísimo, entonces puedes estar varios días construyéndolo, pero el esqueleto básico lo tengo que tener bastante rápido. Y sobre todo la escritura es mental, para mí. Y el problema de que sea mental es lo que hablaba Sara de la frustración, que después yo tengo un cuento genial en mi cabeza. Eso es muy parecido a un sueño. Cuando tenés un gran sueño, si este sueño es... Y cuando, ¿no? Y te despertás en medio de la noche, lo anotás y después dormís y ves a la mañana la idea de decir, pero esto es ridículo. No pasa exactamente lo mismo, pero a veces pasa que yo llego a casa y me bajo del colectivo o del subterráneo con una idea espectacular y me siento a escribirlo y no funciona para nada. Y hace 2 semanas que estoy con eso. Y entonces para mí yo tuve muchos cuentos frustrados, muchos cuentos publicados que son horribles. Pero que bueno, tenía un deadline y tenía un editor y tenía lo que sea, bueno, y ahí están. No todos los editores saben tanto como creen que saben. ¿No? Y los escritores tampoco. Yo a lo mejor en el momento no me pareció tan horrible. O estaba muy enamorada de la idea, ¿no? La idea me seguía pareciendo buenísimo, pero después no funcionaba como relato, como cuento, como relato, como escritura. O sea, eso era algo que era casi una anécdota. Y bueno, hay algunos que están dando vueltas ahí que son un poco vergonzosos. Igual a mí el tema de la frustración y de pelear con eso y de tener cuentos de lo que no estoy muy orgullosa es algo que me parece que hace a la vida del escritor. A mí me gusta un poco de lo que decía Paulina, de aprender escribiendo. Yo publico desde que tengo 20 años y me equivoqué muchas veces y hay muchas cosas que no me gustan muchísimo y no tengo una obsesión muy importante por tener una obra que tenga los bordes bien torneados. No es me parece que el escritor está bien, digamos, por algo publica y por algo muestra. Y está bien que publique y muestre cosas que a veces no son, que son un poco impúdicas, ¿no? En el caso de un escritor, para mí un poco impúdico es algo que no está del todo bien.
pero a mí me sirvió para crecer, salvo cosas muy, muy terribles que las tiré. Pero tiene un poco de eso, la frustración creo que es buena. Y es eso, es tan posible en un cuento como en una novela. Y un poco, bueno, me estoy extendiendo mucho, pero hablando del tiempo, yo también trabajo de periodista y trabajo a la noche. En Página 12, en Radar. Y lo que me obliga, trabajo de noche, trabajo de 6 de la tarde a 12 de la noche, entonces eso me obliga a trabajar de mañana, cosa que no es mi horario natural de ninguna manera. Y también lo que te obliga a aprovechar los tiempos. Ahora, si es mejor para un cuento una novela, no sé, yo ahora estoy escribiendo una novela y me pasa esto de tener que volver atrás y todo, porque una semana se muere David Bowie y chao la novela, ¿no? Me tengo que ocupar del duelo y de hacer el suplemento. Y bueno, pero digamos, también me parece que es interesante ver las condiciones materiales de producción de la literatura. O sea, el cuento o la novela. Y me parece que está bueno contarlas así en cuestiones públicas y también, si uno tiene ganas, en un cuento, ¿no? Porque si uno no es escritor profesional y tiene todo el tiempo, no tiene todo el tiempo para hacerlo, siempre, sea cuento, novela, poesía o lo que sea, siempre son momentos robados al trabajo, al sustento. Porque no es la literatura nuestro sustento. Así que para mí son momentos robados, pero todo. Y, digamos, para no hacer una lista, los de ahí. Son esos. Si es de Mississippi, me gusta. Si es Flannery O'Connor, me gusta. Carson McCullers me vuelve loca, me parece una genia. Bueno. Y después, lo que ocurre también, siendo Argentina, es que Argentina es un país donde la literatura que lees primero en tu vida es cuento, y es cuento en tu idioma. Y cuando digo en tu idioma no digo en español, digo en argentino. Silvino Campo, Borges, Cortázar, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, puedo seguir. Ahora Eve Bujar, no sé, Foucault, que para mí es extraordinario. Y lo lees en la escuela. Yo tenía 9 años cuando leí ficciones. Entonces hay algo del ADN de un niño que quiere escribir en Argentina, que la verdad es que lo primero que aprendió a leer es cuento, y es cuento en su idioma, que es una ventaja, porque cuando digo en su idioma digo, son tipos que dicen tipo, que dicen vos, que no hablan de tú, que hablan de vos, que tienen tus referencias. Y que escriben, y si no del Río de la Plata también Felisberto me gusta muchísimo. Y bueno, y también tiene eso, ¿no? Y Silvino Campos es una escritora que en algún momento tiene que ser redescubierta y explotar porque estaba totalmente loca. Y era la mejor amiga de Borges y la mujer de Bioy, entonces todo el mundo la ignoró un poco por eso, y uno la lee y dice, pero ¿cómo puede ser esta mujer? Y lo que a ella le pasaba, creo, era que como estaba al lado de estos dos, ella tenía la total libertad de escribir lo que tuviera ganas de escribir porque nadie le iba a dar importancia, porque ella era la loca. Y era genial eso, me parece, para ella. Entonces escribía cuentos que lo lees, son cuentos de 1940, sobre una mujer que se enamora de un perro, y al perro se lo envenena el veterinario, ella se vuelve loca y lo embalsama al perro y tiene una relación zoofílica con el perro, y el marido se lo tira y después lo termina matando. Me dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mientras los otros estaban con las sagas islandesas, ¿no? Las sagas islandesas al diablo. Y esa es como mi tradición, ¿no? Esos son los cuentos que te daban a leer, ¿no? Que estaban en tu casa, que estaban en tu biblioteca. Entonces, yo a mí tengo una mezcla de esos dos, ¿no? De los cuentistas de Río de la Plata argentinos y los sureños de Estados Unidos, que tienen ese ambiente así tan, no sé, tan de pantano, tan caluroso y tan incestuoso, siniestro, que a mí me encanta. Y bueno, así, esos son mis favoritos. Labores y de ellos, nada, así yo no soy sabia, pero hay gente que aprende el sufrimiento, yo no.
pero a la gente que aprende de eso a lo mejor le puede servir. Pero me parece que el proceso creativo es un proceso vital, básicamente. Y también me parece que los cuentos de género, a pesar de que a lo mejor terminan con una masacre o son todos fantasmas o son de una crueldad espantosa, tienen esa vitalidad, ¿no? Tienen cierto entusiasmo un poco adolescente que yo inútilmente he tratado de quitarme.